Bueno, ante todo, bienvenidos, que cruzar el charco no es tan evidente No. y sé que es un esfuerzo. Y eso, sobre todo, bienvenidos a Madrid, que este va a ser el primer bolo de una larga gira, también con proyectos intermedios. Pero bueno, no sé, alguno de vosotros, si tuviese que decir tres cosas certeras sobre Amarillo, ¿qué diría? Migración, muro y personas. O sea, creo que son tres cosas que hablan de todo el universo que se ve reflejada en la puesta en escena, ¿no? Más bien son los elementos que conforman esta puesta en escena. Ya de una u otra manera hacemos derivaciones de cada uno de estos elementos, pero esas tres, me quedo con esas tres. Yo diría viaje. El viaje físico que realizan, el desplazamiento, digamos. Pero también viaje en el sentido de, o desplazamiento en el sentido de no solo lo físico, sino lo que significa esa ruptura social, familiar, lo que provoca la migración tanto en México como en países como los países centroamericanos, tal vez sobre todo, y que tiene que ver con toda una problemática social en el entorno, o sea, que la gente migre y vacíe los espacios desde lo micro a lo macro, porque estamos hablando de gente capacitada que se va, que migra de mano de obra, que podría estar trabajando en su lugar de origen y que se va a otro. Entonces, desde ahí también es ese desplazamiento, ese cambio, ese vacío. Y yo diría que también como una consecuencia de un problema económico, ¿no? O sea, finalmente el fenómeno de la migración, pues es eso, es el fruto de la miseria, ¿no? De la pobreza, entonces de la necesidad de encontrar una perspectiva mejor de vida. Entonces eso es lo que mueve a miles de personas, no solamente en Centroamérica ni en México, sino en todo el mundo. Creo que Amarillo también aborda esa problemática desde nuestra problemática, ¿no? Que vivimos para cruzar la frontera con los Estados Unidos, la problemática que viven los centroamericanos para cruzar México, ¿no? Que es una pesadilla, por toda la travesía que tienen que hacer, y que bueno, y que parte de eso lo muestra Amarillo. Entonces creo que también eso es importante, ¿no? O sea, un poco lo que dicen ellos, ¿no? O sea, mientras haya miseria en el mundo, nunca se va a acabar la migración. De lo que ha supuesto este proyecto para Teatro Línea de Sombra, ¿cuándo empezó? Que de repente se meten en un tema que es gordo y que les ha llevado mucho tiempo, y que también se metieron en el Teatro El Milagro, en el DF. Sé que es muy largo, pero si pueden contar un poco cómo empezó y cómo se empezó a armar y qué decisiones fueron tomando. Bueno, tenemos 2 años con el trabajo. En 2009 lo iniciamos en enero del 2009 como un trabajo en laboratorio, y sí, decidimos creo que ya teníamos la decisión un poco antes, como empezar a abordar temas que, por un lado, abiertos, que no fueran dramaturgias cerradas, estructuras más cerradas. Habíamos hecho un trabajo sobre Beckett así, y Jorge, digamos que en su formación viene de una formación más visual, corporal, pero nos habíamos metido en estructuras más cerradas de dramaturgias contemporáneas, y a partir de un trabajo anterior, Amarillo, muy abstracto, que se llamó La Oscura Raíz, en donde nos metimos a hacer trabajo en laboratorio con objetos, mucho desde las artes visuales. Bueno, cuando dijimos vamos a hablar de la migración, sí sabíamos que era por ahí, y entonces convocamos a
al grupo de actores que está ahora con nosotros, que es gente que está muy cercana al trabajo del diplomado que habíamos tenido antes, un diplomado en formación corporal y en trabajo sobre objetos, vaya, algo de formación que no tenía que ver con una escuela tradicional de teatro. Y de ahí, pues, dijimos, vamos a entrar a trabajar sobre los objetos, a trabajar sobre la temática desde ahí, no tanto en construir una historia anecdótica, ni mucho menos. Y sobre todo como entrarle al tema de la migración sin que fuera algo, vaya, estaba peligroso, ¿no? Creo que se ha hecho mucho en cine en México, bastantes dramaturgias, y era así como escabroso. Entonces, pues eso, el entrar a un espacio, lo hicimos en una cancha de squash. Nuestro espacio en México tiene que ver con un squash en Coyoacán, en el sur, y pues la cancha de squash tiene 6x8, algo así. O sea, es un cuadro, ¿no? Donde entrábamos hasta pues, por la puertita de la cancha de squash. Y ahí nos metimos como 3 meses, en chiquito, pero al final pues son 3 muros y el muro de la cancha donde lo pegas. Y eso creo que fue fundamental para la creación, para después llegar al milagro, como bien lo dices, que es un teatro de una compañía independiente como nosotros, que depende de ciertos apoyos del Estado, pero que al final pues tenemos que gestionar como compañías independientes, y que nos abrieron las puertas, y cada año lo hacen, a estar 3 meses con ellos, como también con otros grupos como Gavino, como Artijas, como Nadia, como mucha gente independiente en México, que es un espacio pues que ha sido fundamental, creo, en los últimos 2-3 años, creo que llevan 3 años en Milano. Y ahí lo que se nos presentaba pues era un muro de 14 metros, y era ideal para trabajar e intervenirlo y decir, esto es amarillo. Entonces, pues andamos con un muro por ahí, poniendo muros ahí donde se puede, en lugar de quitarlos. Sí, los levantamos, pero para hablar de ellos. ¿Qué recuerdan del estreno en El Milagro, ahí cuando lo estrenaron? Cosas. Pues fue realmente una experiencia así muy, muy grata, ¿no? Realmente nunca nos imaginé, bueno, yo al menos, nunca me imaginé, pues ahora sí que el impacto, ¿no? que podría tener, ¿no? en nuestra gente, ¿no? Porque bueno, digamos que en México yo creo que la mayoría de las familias tienen 1 o 2 familiares en los Estados Unidos, ¿no? Entonces es una problemática que vivimos desde antes de nacer, ¿no? De generaciones atrás. Entonces, en ese sentido, pues toca mucho, ¿no? El tema ya por sí mismo. Y por otra parte, pues innovador en el sentido de los elementos que ocupamos, ¿no? Porque bueno, por un lado los objetos son objetos rudos, ¿no? O sea, ropa, bidones, pero creo que la manera en que se encontró, la manera en que están combinados, pues creo que es una manera interesante, ¿no? Que bueno, que finalmente tiene que ver mucho con la dirección, ¿verdad? O sea, pese a que fue un laboratorio, que es una creación colectiva, pero bueno, sin la visión del director, sin sus premisas, ¿no? Que nos daba, pues no sería amarillo, ¿no? La sensación del estreno, pues es muy particular. Es la primera vez que presentas al monstruo en escenas, o sea, que lo presentas frente al público y uno, o sea, yo la sensación que más recuerdo de ese momento es la magnitud o sea, no la magnitud, más bien el impacto que tiene el tema en sí, justamente por la historia que cada quien puede tener alrededor de eso. Estoy diciendo algo que por lo menos a mí me afecta y que quiero compartir con ustedes, ¿no? Y bueno, y eso nos ha llevado a nosotros a involucrarnos en otras dinámicas y con otras organizaciones como Amnistía Internacional o con la Comunidad de las Patronas, o ahora estamos empezando a hacer visitas en la Casa del Migrante en Lechería. O sea, no, ya tratamos de ir nosotros más lejos también, en el sentido de que nos damos cuenta de que el espectáculo también va más allá de eso. O sea, de que el tema va más allá de eso, de que en realidad sí hay algo sustancial ahí de por medio y que nosotros no podemos quedarnos simplemente con la puesta en escena. Es algo que te das cuenta que sí puede hacer la diferencia, ¿no? O sea, el saber que hay alguien que está padeciendo en otro lugar y que no tiene la posibilidad de tener las mismas condiciones de vida que tú,
sí te pone a pensar las cosas. Cuando fuimos a la Patrona, que esa es como una experiencia que uno quisiera que todo mundo tuviera en realidad. La Patrona es una comunidad que está en el estado de Veracruz, donde pasa el tren del sur al norte del país, y a ese tren se le llama La Bestia. Entonces el tren pasa por esa comunidad, no se detiene, y entonces hay un grupo de 15 mujeres que todos los días, durante 365 días del año, hacen comida, y hacen bolsitas de arroz, frijoles, y recuperan botellas de plástico, las vuelven a llenar de agua y se las tratan de dar a los migrantes que van sobre el tren, ¿no? Y ese choque de adrenalina, o sea, el momento en el que pasa el tren y uno intenta darle de comer ahí a los migrantes, es abismal, ¿no? O sea, no hay, por lo menos para mí, para varios de nosotros, pues sí es algo que te mueve el piso, ¿no? Que te dice dónde estás parado en la vida, o sea, ¿por qué hay personas que van así, ¿no? ¿Por qué estas mujeres se están exponiendo? Porque un golpe de la bestia es mortal, ¿no? O sea, 80 kilómetros de metal sobre vías del tren, o sea, mutilados, degollados, muertos, o sea, es una cosa de vida ahí, ¿no? Y entonces prácticamente uno hace eso en el escenario, ¿no? Y eso quisiera uno que acercarlo cada vez más, ¿no? Por eso esa sensación como la que te decía, ¿no? De la primera vez que muestras a la bestia, al monstruo, pues se queda ahí, ¿no? Como o sea, hay algo aquí que está pasando. Es que en realidad lo que nosotros hacemos es nada, ¿no? O sea, nosotros mostramos algo, ¿no? En amarillo, pero la realidad es otra cosa, ¿no? O sea, ver a estos migrantes en qué estado de vulnerabilidad van, ¿no? Días sin comer, días sin beber, ¿no? Lo que dejan, y la valentía, ¿no? La valentía que tienen, porque a todo lo que se expone, ¿no? A las extorsiones, a los secuestros, a las violaciones. Cada uno de esos temas es, el secuestro, o sea, el secuestro de los migrantes. Ya es una industria para el crimen, ¿no? O sea, y no nada más para el crimen, sino también para la policía, los militares, ¿no? Entonces realmente vemos que, o sea, antiguamente los peligros era cruzar el río, cruzar el desierto, los humanos que los mataban, ¿no? No, ahora son otros, o sea, ahora es el propio ser humano el que les crea esos problemas, ¿no? Entonces sí realmente es un tema que cuando nosotros empezamos Amarillo, no, o sea, no teníamos es decir, teníamos una idea, ¿no? Pero ahora se ha hecho más profundo. Sí, se ha vuelto una industria prácticamente, o sea, la muerte de los migrantes entra dentro de una muerte sistemática, ¿no? O sea, pertenecen a un sistema que obliga a estas personas a dejar su lugar de origen y exponerse a otro tipo de circunstancias en las cuales el 50% puede que consiga llegar a la frontera y otro 50% que ni siquiera esté cerca, ¿no? Depende cómo tú asumas el viaje, ¿no? O más bien cómo tú quieras elaborar tu viaje. Si lo quieres hacer desde la bestia, o si lo quieres hacer desde camión, o te quieres conectar con un coyote. O sea, todo depende, ¿no? O sea, hay migrantes que se tardan 20 días apenas en cruzar de Honduras a Chiapas, al sur de México. Y después de ahí se tienen que aventar otros meses, o un mes si quiere, 2 meses. O sea, todo depende justamente de todas estas circunstancias, ¿no? Del crimen organizado sobre todo. O sea, del crimen organizado que no nada más incluye a las instituciones, sino también a toda la industria privada. O sea, todas aquellas personas que son maniatadas justamente para hacer mano de obra barata y ser expulsadas otra vez y ser moneda de cambio. O sea, ¿qué le puedes quitar a un migrante en ese sentido, ¿no? O sea, ese migrante que es secuestrado para extorsionarlo, ¿qué le puedes quitar si justamente sale de su lugar de origen porque no tiene nada? Siempre he pensado que por qué las mercancías, la madera, el petróleo, los recursos materiales pueden pasar la frontera y las personas no. Que por qué Muchas gracias. Cuando el marrano lo vea